Siempre creí que la traición era algo que le pasaba a otras personas, a aquellas que no eran lo bastante listas para verla venir, o demasiado ingenuas para imaginar lo peor. Pero estaba equivocada, muy equivocada, porque la mujer que me arruinó no era una extraña, era mi mejor amiga, mi hermana en todo, menos en la sangre, y me vio caer, vio cómo mi mundo se derrumbaba, con una sonrisa oculta tras sus labios pintados. Todo empezó en un día sin nubes, de esos que hacen que el horizonte de la ciudad parezca un sueño. Estaba de pie en la pista, el rugido de los motores del jet tras de mí, el viento alborotándome el cabello mientras saludaba a los fotógrafos. Se suponía que éramos intocables, Vanessa y yo. La prensa nos llamaba las reinas del cielo, dos mujeres ambiciosas que habían construido un imperio desde la nada. Moda, tecnología, filantropía, nuestros nombres estaban en todas partes. Y ese día volábamos a París para una gala que sellaría nuestro estatus entre la élite. Al menos eso creía yo. Vanessa me tomó del brazo al abordar. Por nosotras, susurró. Sonreí, cegada por el brillo de nuestro éxito. Por nosotras. No tenía idea de que todo estaba a punto de hacerse pedazos. La primera grieta apareció en pleno vuelo. Bebía champán cuando mi teléfono vibró, una alerta del equipo de seguridad de nuestra empresa. Una brecha. Transacciones no autorizadas. Fruncí el ceño, revisando los detalles. Los números no tenían sentido. Millones desviados. Cuentas congeladas. Vanessa, dije, el corazón acelerado. Algo anda mal, nuestros fondos, pero ella no parecía alarmada. Parecía tranquila, demasiado tranquila. Yo me encargo, dijo, tomando mi teléfono. Relájate. Seguramente es un error del sistema. Pero ese nudo en el estómago me decía otra cosa. Cuando aterrizamos en París, el daño ya estaba hecho. Los periodistas nos rodearon, no para alabar, sino para acusar. Fraude, malversación, estafa electrónica. Estaba aturdida, incapaz de procesar la avalancha de acusaciones. Mi abogado llamó, con voz tensa. Tu nombre está en todas las transacciones. Hay una orden internacional de arresto. Debes entregarte. Ya. Me giré hacia Vanessa, desesperada por respuestas. Pero ella había desaparecido. Se esfumó entre la multitud, dejándome sola frente a la tormenta. Las siguientes 48 horas fueron un borrón. Me arrestaron en la suite del hotel, los flashes de las cámaras iluminando mi caída, mientras me llevaban esposada. El jet, la gala, la vida que había construido, todo parecía ahora una broma cruel. Y a través de todo, una pregunta ardía en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto Vanessa? ¿Y cómo pude ser tan ciega? La celda era más fría de lo que imaginé. No físicamente, sino emocionalmente. Fría como la traición, como el silencio tras un grito, como el eco de todo lo que había perdido estrellándose contra mí. Me senté en un banco de acero atornillado a la pared, aún con los tacones de diseñador con los que había viajado. Ahora se veían absurdos, sucios de barro, una correa rota colgando. Hace unos días había bajado de un jet privado. Ahora estaba descalza sobre el concreto, con las huellas dactilares registradas, mi vida reducida a un número de caso y una pulsera de plástico. Me trataban como a una criminal. Y lo peor de todo, no tenía pruebas de que no lo era. Revivía la escena en mi cabeza, la voz de Vanessa en el avión, demasiado calmada, su mano en mi teléfono, la forma en que desapareció en cuanto estalló el escándalo. Ella lo había hecho, me había tendido una trampa, y yo no lo vi venir. Me dieron una llamada. Marqué a mi abogado, Leo Álvarez. Contestó al primer timbrazo. «Quieren enterrarme», dije, la voz temblorosa. Vanessa me tendió una trampa,
Se fue, se lo llevó todo y desapareció. Tranquila, dijo. Estamos trabajando en la fianza. Los cargos son graves, pero si logramos probar que otra persona tuvo acceso, ella lo tenía todo. Acceso, contraseñas, firmas, falsificó documentos. Leo, me usó. Un silencio. Luego, con cuidado. Lo probaremos. No hables con nadie aquí dentro. Ni prensa, ni declaraciones. Nada sin mí. Pero el silencio de la cárcel pesaba. Se sentía en el pecho, como un veneno lento. A los guardias no les importaba que yo hubiera salido en portadas de revistas. Uno incluso se rió al deslizarme la bandeja de comida. La reina de la moda come puré, se burló. Me giré, ignorándola. No les daría el gusto de verme llorar, pero esa noche, cuando apagaron las luces y empezaron los susurros, dejé que las lágrimas cayeran, silenciosas, ocultas, por mi vida, por mi estúpida confianza, por Vanessa. Éramos amigas desde la universidad. Ella era la audaz, la arriesgada. Yo, cauta, organizada. Juntas hacíamos magia. Ella aportaba el encanto, yo el negocio. Levantamos la empresa desde mi diminuto apartamento. Aún recordaba las post-its en las paredes, las noches de ramen, el primer cliente que dijo que sí. Creí que era mi hermana. Ahora veía. Me había estado estudiando, esperando, planeando. Leo vino a verme a la mañana siguiente. Su rostro mostraba cansancio, pero también determinación. Te hicieron la cabeza de turco, dijo, directo. La pista lleva directo a tus cuentas, pero hay un patrón. Vanessa usó VPNs y desvió pagos a empresas fantasma en las Caimán. ¿No dejó rastro? Sacudió la cabeza. Casi ninguno, pero tengo a alguien, un amigo experto en ciberforense. Si hay una grieta en su muro, la encontraremos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Me miró con compasión. No lo bastante rápido. La audiencia de fianza fue humillante. La fiscalía me pintó como una mente maestra, una ladrona glamurosa que había usado su belleza e inteligencia para estafar a inversores. Me senté allí, encadenada, con el maquillaje corrido, sin poder hablar mientras destrozaban mi reputación. Leo peleó con fuerza, referencias de carácter, antecedentes limpios. ¿Riesgo de fuga? Irónico, considerando que me arrestaron mientras iba a un evento benéfico. Al final, el juez fijó una fianza imposible, una cifra que no podía pagar con mis cuentas congeladas. Así que regresé a mi celda, esperando, atrapada. Esa noche tuve una visita, una mujer de traje impecable, tacones resonando en el corredor. Se detuvo frente a mi celda, mirándome a través de los barrotes. Era la hermana de Vanessa, Sasha. Me puse de pie lentamente, el corazón desbocado. ¿Qué haces aquí? Cruzó los brazos, mirando a la mujer a la que mi hermana llamaba familia, a la que acaba de arruinar. Se me secó la garganta. ¿Entonces lo sabes? Sasha asintió, sin suavizar la mirada. Desapareció, dejó su pasaporte, sacó dinero de la cuenta de nuestra madre. No sé dónde está, pero sé lo que hizo. ¿Vas a ayudarme? Pregunté desesperada. Dudó. Depende. ¿De verdad no lo sabías? No, susurré. La amaba como a una hermana. Sasha me estudió un momento largo. Entonces quizá merezcas sobrevivir a esto. Deslizó un pendrive entre los barrotes. Cometió un error, un correo que mandó desde nuestro servidor compartido. Quizá no sea nada, o quizá sea tu salvación. Y se fue. Casi no dormí esa noche. Apreté el pendrive como si fuera oro. A la mañana siguiente se lo entregué a Leo. Dile a tu experto que empiece por aquí. Asintió. Lo haré. Si esto abre una grieta, la atraparemos. Pero el daño ya estaba hecho. Los tabloides gritaban, de jet set a reclusa, la caída de una reina de la moda. Desaparece Vanessa García tras arresto de su socia. Mostraban mi foto policial.
La comparaban con mi último desfile, se burlaban de mi caída, y mi madre ni siquiera había llamado. 2 días después, Leo volvió, los ojos encendidos. Fue descuidada. El correo del pendrive envió documentos a una firma offshore a tu nombre, pero no borró los metadatos. Su IP quedó registrada. Es poco, pero es algo. Se me aceleró el corazón. ¿Eso es prueba? Sonrió. Es el comienzo. Pero Vanessa seguía desaparecida. El reloj corría, y cada día entre rejas me hacía desvanecer un poco más. Mi imperio, mis amigos, mi vida, todo se me escapaba entre los dedos, pero dentro de mí ardía una sola cosa: venganza. No por odio, ni siquiera por justicia, sino porque ya no me quedaba nada que perder. La primera bocanada de verdadera esperanza llegó el día que me concedieron la libertad bajo fianza condicional. El juez finalmente aceptó, después de que Leo presentara las pruebas que Sasha nos entregó y tras lo que parecieron 100 audiencias. Salí al exterior. El sol me golpeó con una dureza que me cegó tras tanto tiempo entre rejas. Las piernas me temblaban, el corazón dudaba, pero una idea sonaba con claridad en mi mente. Vanessa no iba a salirse con la suya, no esta vez. Sasha me esperaba afuera. No sonrió, no dijo nada mientras yo cruzaba el umbral de la prisión, pero en sus ojos había algo, respeto tal vez, o el inicio de una complicidad. Me tendió unas gafas de sol y una gorra. Los paparazzi están por todas partes. Vámonos. Nos metimos en su coche, un sedán negro impecable que olía vagamente a vainilla y cuero. Mientras arrancaba, miré por el retrovisor. Docenas de cámaras destellaban, reporteros gritaban mi nombre, hambrientos de mi caída. «Que hablen», dijo Sasha en voz baja. «Para cuando terminemos, tendrán un nuevo villano al que perseguir». Condujimos en silencio un buen rato. La ciudad pasaba como un borrón a nuestro alrededor. Por fin, Sasha rompió el silencio. Yo también la odiaba, ¿sabes? Solo que no me di cuenta de cuánto hasta que hizo esto. La miré. «¿Por qué me ayudas?» Mantuvo la vista fija en la carretera. «Porque mereces algo mejor. Porque nadie traiciona así a la familia y se va limpio. Y porque yo también necesito respuestas». Nos instalamos en el departamento de Sasha, un ático con vistas al río, puro cristal y acero, decorado con arte minimalista. Se sentía extraño volver al lujo después de semanas en una celda, pero no había tiempo para el confort. Sasha despejó la mesa del comedor, extendió un mapa y abrió su portátil. «Esto es lo que sabemos», dijo, señalando la pantalla. La última vez que vieron a Vanessa fue en un aeródromo privado cerca de París. Fletó un vuelo pagado en efectivo y desapareció. El número de matrícula del avión está vinculado a una empresa fantasma en Dubái. Me incliné. Se fue al este. Quizá, o quizá solo sea otra capa de distracción, pero hay una buena noticia. Mis contactos detectaron un retiro en una de sus cuentas fantasma. Singapur. Hace 3 días. El corazón me latió con fuerza. Sigue moviéndose, susurré, y está empezando a cometer errores. Pasamos horas revisando registros de vuelos, movimientos bancarios, correos que el equipo de Leo logró recuperar. Cada pista nos acercaba más, pero también mostraba cuán profundo había sido el engaño de Vanessa. Había planeado esto durante años, creando empresas a mi nombre, falsificando mi firma, manipulando a inversores mientras yo sonreía para las cámaras pensando que construíamos algo real. Cada hallazgo era una puñalada, pero no dejé que me rompiera. Dejé que me alimentara. Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban tras los ventanales, Sasha sirvió una copa de vino para cada una. «Por la cacería», dijo, alzando su copa. Dudé un momento, luego choqué la mía contra la suya.
por la cacería. A la mañana siguiente, Leo llamó con noticias. Nuestro contacto en Interpol confirmó actividad en otra de sus cuentas. Reservó una suite de lujo en Marina Bay Sands, con un nombre falso, pero el pago coincide con su patrón. Apreté el teléfono. ¿Sigue en Singapur? Por ahora, pero no se quedará mucho. Sabe que nos acercamos. Sasha no esperó. Nos vamos, dijo, lanzando ropa dentro de una maleta. Parpadeé. ¿Qué? Ella me miró de reojo. ¿Vas a quedarte aquí mientras vacía lo que queda y desaparece para siempre? No lo creo. Y así me encontré embarcando en un vuelo comercial. Sin jet privado esta vez, sin champán, solo café barato de aeropuerto y adrenalina pura. Volamos durante la noche, aterrizando en Singapur, mientras el amanecer pintaba el cielo de rosa y oro. Apenas lo noté. Mi mente estaba consumida por un solo pensamiento. Esto termina ahora. El contacto de Sasha, un investigador local, nos esperaba en el aeropuerto. Sigue en el hotel, confirmó, mostrándonos una foto borrosa de Vanessa en el bar de la azotea, con gafas de sol como si nada en el mundo le preocupara. La rabia me recorrió de pies a cabeza. Nos registramos en un hotel cercano, trazamos el plan. No va a entregarse así como así, dijo Sasha. Asentí. Entonces, la haremos caer. La vigilamos durante 2 días. La observamos mientras compraba, cenaba, coqueteaba con ricos desconocidos, mientras el cerco se cerraba poco a poco. Leo trabajaba detrás del telón, coordinando con las autoridades, armando las últimas piezas del caso. Y finalmente, en la tercera noche, actuamos. La acorralamos en el lounge del hotel. Se quedó helada al vernos acercarnos. Vaya, dijo, dejando su copa con calma ensayada. El fantasma de las celdas pasadas. El juego se acabó, Vanessa, dije, mi voz firme pese a la tormenta que me invadía. Ella esbozó una sonrisa torcida. Siempre tan dramática. No puedes probar nada, pero estaba equivocada. Sasha dejó un grueso expediente sobre la mesa. En realidad sí podemos. El rostro de Vanessa se descompuso mientras pasaba las páginas. Correos, transferencias, registros de viajes. ¿De dónde? No importa, la interrumpí. Estás acabada. Esa noche, mientras las autoridades se acercaban, sentí como el peso de la traición comenzaba a levantarse. Aunque solo un poco. Vanessa me había destrozado, pero no había ganado, y yo aún no había terminado de luchar. La arrestaron poco después de la medianoche. Vanessa seguía en el lounge del hotel cuando los agentes de civil entraron. No se resistió. No lloró ni suplicó. Simplemente se puso de pie, como si aquello fuera una cuenta de cena olvidada que ahora tenía que pagar. Y cuando le pusieron las esposas, me miró. Esa sonrisa, la que yo creía conocer tan bien, se dibujó en las comisuras de sus labios. Disfrutando del espectáculo, murmuró. Quise gritar, quise golpearla, pero lo único que hice fue quedarme allí, mirándola, porque lo que sentí en ese momento no fue victoria, fue duelo. Las horas siguientes se desdibujaron. Declaraciones a las autoridades, llamadas con Leo, montañas de papeleo. Vanessa quedó detenida sin fianza. Sus crímenes eran demasiado grandes, su riesgo de fuga demasiado alto. El mundo que antes nos había coronado, como sus consentidas, ahora fijaba su lente sobre ella. La heredera fugitiva, capturada en escándalo de Singapur. El rostro detrás del fraude, la caída de Vanessa García. Por una vez, mi nombre no era el titular, pero no podía celebrar. Aún no. Leo organizó nuestro regreso a Nueva York. Tendrás que testificar, dijo. La extraditarán pronto. Y el juicio será brutal. Intentará arrastrarte con ella. Asentí. Que lo intente. De vuelta en casa,
La ciudad se sentía distinta. El apartamento que alguna vez amé era ahora un mausoleo de recuerdos. El arte que elegimos juntas, los premios, las fotos, con los brazos entrelazados, sonriendo para las cámaras. Lo empaqué todo, hasta el último recuerdo. Sasha se quedó conmigo esas primeras noches. No tienes que hacerlo sola, dijo. Negué con la cabeza. Necesito hacerlo. Necesito recordar quién era antes de que ella lo destruyera todo. Y lo intenté. Volví a la oficina, aunque la mayor parte había quedado arrasada tras el escándalo. Empecé a reconstruir, una reunión a la vez, un cliente a la vez, pero fue difícil. Puertas que antes se abrían para mí, ahora permanecían cerradas. El juicio comenzó 6 semanas después. La sala estaba llena de reporteros, dibujantes de audiencias y curiosos sedientos de drama. Vanessa estaba sentada en la mesa de la defensa, vestida en tonos apagados, el cabello recogido, la imagen misma de la inocencia. Pero yo veía más allá. Veía a la mujer que sonreía mientras lo robaba todo. La fiscalía presentó el caso con precisión quirúrgica. Las firmas falsificadas, las transferencias fraudulentas, las cuentas en paraísos fiscales, las falsas fundaciones benéficas, y en todo ello mostraron cómo me había utilizado, cómo mi nombre fue el escudo de sus crímenes. Leo estuvo brillante. Desmontó uno a uno los intentos de la defensa de pintarme como cómplice. Ella confió en la persona equivocada, dijo al jurado. Pero eso no es un delito. Eso es traición. Cuando llegó mi turno de subir al estrado, las manos me temblaban. Conté mi historia, cómo construimos la empresa, cómo no vi las señales, cómo creí en ella. Vi cómo Vanessa me observaba, su mirada fría, calculadora, pero no aparté la vista. No solo me robó el dinero, dije con la voz firme. Me robó el nombre, la vida, la confianza, y lo hizo mientras me llamaba hermana. Los días se convirtieron en semanas, el frenesí mediático creció, y empecé a notar algo diferente. La gente dejó de mirarme con sospecha. Empezaron a verla a ella como lo que realmente era. El último día de testimonios, Vanessa subió al estrado. Trató de encantar al jurado, de tejer historias de malentendidos, de errores compartidos, pero las pruebas eran demasiado contundentes, y el jurado vio a través de ella, igual que yo, al fin, lo había hecho. El veredicto llegó tras apenas 3 horas de deliberación. Culpable de todos los cargos. Vanessa no mostró emoción alguna, ni lágrimas, ni rabia, solo esa pequeña sonrisa de siempre. Y por primera vez entendí, a ella no le importaba ganar o perder. Lo único que le importaba era el control, y ahora no le quedaba ninguno. Cuando se la llevaron, sentí cómo el peso comenzaba a levantarse. La pesadilla había terminado, o eso creía yo, pero sanar no fue instantáneo. Aún quedaban demandas, deudas, una reputación que reconstruir, noches sin dormir, atormentada por los ¿qué hubiera pasado si? Pero también había fuerza, porque había sobrevivido y no iba a permitir que ella fuera el final de mi historia. Esa noche me quedé en el balcón, viendo cómo la ciudad latía bajo mis pies. Sasha se unió a mí, tendiéndome una copa de vino. Por el fin de la tormenta, dijo. Alcé mi copa. Por los nuevos comienzos. Y mientras bebía, dejé que el pasado se deshiciera, pedazo a pedazo, lista para construir algo nuevo. A mi manera. Hay un tipo de silencio que sigue a la destrucción. No es paz, no es calma. Es un silencio extraño, hueco, como ese instante después de que un edificio se derrumba, cuando el polvo aún no se ha asentado y no sabes bien qué es lo que se ha perdido. Así era mi vida en las semanas posteriores al juicio. Vanessa se había ido,
sentenciada a 16 años. El mundo ya había pasado la página, devorando el siguiente escándalo. Pero yo seguía aquí, recogiendo los pedazos de todo lo que ella dejó atrás. Los correos, las demandas, los clientes que perdimos, los susurros en las salas de juntas. Ya no era la villana, pero tampoco era la heroína. Era una advertencia, la mujer que confió demasiado. Pasaba la mayoría de las mañanas mirándome al espejo, intentando reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no había vestidos de diseñador ni sesiones de fotos para revistas brillantes. Ahora eran prendas sencillas, sin maquillaje, ojos aún cansados de tantas noches, reviviendo todo. Algunos días la odiaba, a la mujer del espejo. Otros días la compadecía, pero los peores eran aquellos en los que no sentía nada. Reconstruir no era ganar, era sobrevivir. Empecé de a poco, reuniones con viejos clientes, conversaciones con socios que no me habían dado completamente la espalda. Algunos me recibieron con una simpatía cautelosa. Otros evitaban mi mirada, como si mi caída pudiera ser contagiosa, pero seguía apareciendo. Cada maldito día, Sasha se convirtió en mi ancla, se sentaba en las reuniones, me ayudó a relanzar la marca, me empujaba cuando yo quería desaparecer. Sé que duele, me dijo una noche, mientras mirábamos los balances. Pero sigues de pie, eso es lo que importa. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Algunos días no siento que lo esté. Lo estás, respondió, y ella no ganó. Ganaste tú. Resucitamos la empresa de las cenizas. Nuevo nombre, nueva misión, nueva dirección. Me negué a usar la palabra Fénix. Sonaba demasiado poético. Esto no era un mito. Era desordenado, difícil y real. Pero era mío. Por primera vez en años, era mío. Poco a poco, los medios empezaron a cambiar de tono. Escribían sobre mi regreso, mi valentía, mi fortaleza. Pero no era valentía, era necesidad, porque no tenía alternativa, porque me negaba a ser definida por ella. Entonces, una tarde, llegó una carta, sin remitente, sin firma, solo 6 palabras. Solo ganaste porque yo lo permití. Se me heló la sangre. Me quedé mirando el papel, el corazón latiendo con fuerza. Vanessa. Incluso desde prisión, encontraba la manera de girar el cuchillo. Se la mostré a Leo. Frunció los labios en una línea tensa. Está jugando contigo, dijo. No la dejes. ¿Y si no ha terminado? Lo ha hecho, y si no, estaremos listos. Pero yo no estaba tan segura, porque al conocer de verdad a Vanessa, entendía algo aterrador. Su juego no había terminado, solo había cambiado. Empecé a mirar por encima del hombro, a observar rostros en las multitudes, a cerrar la puerta con doble llave cada noche. ¿Paranoia? Tal vez. Pero cuando alguien te traiciona así, la realidad se distorsiona. Dejas de ver el mundo como un lugar seguro. Aprendes a buscar sombras. Contraté seguridad, cambié contraseñas y seguí construyendo. Cada vez que entraba a una reunión, me repetía, ella lo tomó todo, y aún estoy aquí. Y un día llegó otra carta, pero no de Vanessa, de alguien que no esperaba, mi madre. No nos habíamos hablado en meses, no desde que estalló el escándalo, y ella me dijo, con frialdad, que no podía soportar la vergüenza. Pero la carta era diferente. Lo siento, escribió. Creí lo que dijeron. Dejé que el mundo me dijera quién eras, y olvidé quién eres de verdad. Por favor, déjame intentarlo de nuevo. Lloré, no por su disculpa, sino porque una parte de mí la necesitaba más de lo que había querido admitir. Nos vimos para un café la semana siguiente. Me abrazó fuerte y por primera vez en mucho tiempo me permití apoyarme en alguien más. Estoy orgullosa de ti, susurró, y por una vez le creí. El negocio creció, lento pero seguro.
empecé a recibir invitaciones de nuevo, para hablar, para colaborar, para liderar, y aunque una parte de mí aún se estremecía ante los reflectores, otra parte lo deseaba, no por la fama, no por el reconocimiento, por la redención, y aún así seguía cargando su cicatriz. Vanessa, la veía en los rostros de mujeres que sonreían demasiado rápido. La oía en los tonos suaves de inversores demasiado pulidos. Y a veces, cuando subía a un escenario o estrechaba la mano de un desconocido, escuchaba su susurro en mi mente. Solo ganaste porque yo lo permití. Pero cada vez le respondía en silencio. No, gané porque no lograste romperme. Ya no era la mujer que bajaba de un jet privado, creyéndose intocable. Era algo más duro, más astuto, más afilado, no invencible, pero inquebrantable, y me hice una promesa. La próxima vez que el mundo intente enterrarme, ya estaré demasiado profundamente enraizada para caer. Era una tranquila mañana de domingo cuando escuché el golpe en mi puerta. La ciudad, tras mi ventana, zumbaba con su ritmo habitual. Bocinas, sirenas a lo lejos, voces que subían y bajaban en el murmullo de la vida. Pero ese golpe lo atravesó todo, cortante e inesperado. No esperaba a nadie. No hoy. En realidad, ya no esperaba a nadie. Dudé, el corazón acelerado. Otro golpe, más fuerte esta vez. Dejé mi café, me sequé las manos sudorosas en los jeans y miré por la mirilla. Un hombre estaba allí, 30 y tantos, bien vestido, pero sus ojos llevaban algo pesado, algo atormentado. Abrí la puerta apenas una rendija. ¿Sí? Me ofreció una sonrisa pequeña, casi nerviosa. ¿Eres ella? Me tensé. No sé de quién hablas. La amiga de Vanessa, la que ella... Se interrumpió. La que ella arruinó. Lo estudié sopesando sus palabras. ¿Y tú quién eres? Vaciló. Luego, soy el hermano que abandonó. Retrocedí un paso, la sorpresa recorriéndome como un escalofrío. Vanessa no tiene un hermano, negó con la cabeza. No de sangre, pero casi. Crecimos juntos. Casas de acogida, el mismo techo, el mismo infierno. Su voz se suavizó. Me llamo Jason, y creo que sé dónde esconde más secretos. Secretos que todavía podrían hacerte daño. Lo dejé entrar. Contra todos mis instintos, lo dejé entrar. Porque si había siquiera una posibilidad de que dijera la verdad, necesitaba saberla. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Las manos de Jason temblaban mientras bebía el agua que le ofrecí. Sus ojos iban una y otra vez hacia la ventana, como esperando que Vanessa apareciera, espectral, en cualquier momento. Siempre hablaba de ti, dijo por fin. Me contaba del imperio que construyeron, el equipo soñado, pero nunca te habló de mí, ¿verdad? Negué despacio. No, dije en voz baja. No lo hizo. No lo haría, respondió, amargo. Me borró, como borró a todo el que no encajaba en su historia. Jason me contó un relato más oscuro de lo que jamás imaginé. El encanto de Vanessa, sus mentiras, su largo historial de usar a la gente, desde que eran niños en el sistema. ¿Cómo no lo vi?, susurré. Porque querías creer lo mejor de ella, dijo él. Así es como operaba. Así lo hizo siempre. Pero Jason no había venido solo a hablar. Deslizó un sobre gastado por la mesa. Ella guardaba archivos, de todos, incluso de ti. Encontré esto escondido en un trastero que usaba allá en casa. Lo abrí con los dedos temblorosos. Dentro, fotocopias de contratos falsificados, correos electrónicos trucados, diagramas de empresas fantasma y fotos de mí en eventos, en viajes. Planeaba esto mucho antes de que la empresa siquiera despegara, dijo Jason. Nunca fuiste su socia, fuiste su presa. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Creía que conocía la traición, pero esto era más profundo.
No solo me había traicionado en el momento, me había construido para después destruirme. Jason me miraba, con culpa en los ojos. Debí detenerla, debí advertirte. Lo estás haciendo ahora, le dije. Y en ese instante decidí, no había terminado de luchar. Si Vanessa dejaba fantasmas a su paso, yo los enfrentaría a todos. Pasamos horas revisando los archivos, nombres, cuentas, patrones. El conocimiento de Jason llenó los vacíos que ni Leo ni yo habíamos logrado descifrar. Juntos empezamos a ver el mapa completo del engaño de Vanessa. Esa noche, al irse, Jason se detuvo en la puerta. Ella siempre creyó que era más lista que todos, que nadie la alcanzaría. Se equivocó, dije, y lo sentí de verdad. Al día siguiente llamé a Leo. Tenemos más, le dije, suficiente para enterrar lo último de sus trampas. Y mientras miraba la ciudad por la ventana, comprendí algo. Esto ya no era solo limpiar mi nombre, era terminar con el poder de Vanessa, para siempre. Cuanto más hurgábamos, más me daba cuenta de lo poco que había conocido realmente a Vanessa. Cada archivo que Jason me entregaba era otra pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Cuentas offshore de las que jamás había oído hablar. Falsas fundaciones que usaba para lavar dinero, nombres de personas, algunas en las que había confiado, que formaban parte de su juego. Era como arrancarle la piel a mi propia vida y encontrar podredumbre debajo. Pero ya no había vuelta atrás. Esa noche, Leo vino a casa. Su calma habitual se había esfumado, sustituida por una energía que nunca antes le había visto. Esto es, dijo, extendiendo los documentos sobre mi mesa del comedor. Este es el tipo de evidencia que lo desenreda todo. El rastro del dinero, las firmas falsificadas, las mentiras dentro de las mentiras. Jason rondaba cerca de la ventana, echando vistazos a la calle, como si esperara que la sombra de Vanessa apareciera en cualquier momento. Nos tuvo a todos atados, murmuró, incluso desde la cárcel. Lo miré fijamente. No más, dije, y lo sentí de verdad. Trazamos un plan. Leo llevaría los archivos a los investigadores federales, los que no se habían rendido tras el juicio, los que querían justicia, no solo titulares. Jason y yo localizaríamos a las personas que aún estaban atrapadas en la red de Vanessa, a quienes ella había usado, sobornado o chantajeado. Y yo me aseguraría de que nadie pudiera volver a usar mi nombre como escudo para sus crímenes. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, entrevistas y conversaciones tensas. Algunos nos cerraron las puertas en la cara, otros rompieron a llorar, aliviados de por fin poder decir la verdad. Poco a poco, el castillo de naipes que Vanessa había construido comenzó a derrumbarse. Pero cuanto más nos acercábamos al corazón de su trama, más peligroso se sentía todo. Una noche, tras un largo día siguiendo pistas, Jason y yo volvimos a mi apartamento y encontramos la puerta entreabierta. Me quedé helada. Él entró primero, con cautela. El lugar estaba destrozado, papeles esparcidos, cajones abiertos, mi portátil desaparecido. El estómago se me encogió. «Aún tiene gente afuera», dijo Jason en voz baja. Sentí como la furia me subía al pecho. Puede robar mis cosas, pero no va a robar mi verdad. Llamamos a Leo, que de inmediato reforzó la seguridad, y aún así seguimos adelante, porque rendirse no era una opción. El gran avance llegó del lugar más inesperado. Una de las falsas fundaciones de Vanessa tenía una ex empleada dispuesta a hablar, una mujer llamada Priya, que temblaba mientras nos entregaba correos, contratos y un libro de cuentas que Vanessa creía destruido. «Ella también arruinó mi vida», susurró Priya.
Hagan lo que yo no pude. Deténganla. Pieza a pieza, el último fragmento del imperio de Vanessa se vino abajo. Cada mentira, cada estafa, cada manipulación, expuestas para que el mundo las viera. Los medios retomaron la historia, pero esta vez no me llamaron la villana, me llamaron la sobreviviente, y sin embargo, pese a todo, había algo que seguía persiguiéndome. La carta, esas 6 palabras, solo ganaste porque yo te dejé. ¿De verdad me había dejado ganar? ¿O al fin la había vencido? Jason se mantuvo a mi lado durante todo el proceso, y una noche, mientras contemplábamos el perfil de la ciudad iluminada, le pregunté, ¿crees que alguna vez le importó a alguien? No respondió de inmediato. Luego dijo, en voz baja, le importaba el control, el juego. Eso era el amor para ella. Tragué saliva. Entonces espero que sepa que lo perdió. Cuando entregamos los últimos archivos a los federales, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad, número de la ley, de ella. Y mientras los agentes prometían investigaciones a fondo, arrestos y restituciones, me permití creer, por primera vez, que quizás, solo quizás, lo peor había quedado atrás. Hay un tipo extraño de silencio que llega después de la tormenta. No ese silencio sofocante de la pérdida, sino algo más suave, como el susurro antes del amanecer. Era temprano cuando subí a la azotea de mi nueva oficina. La ciudad se extendía bajo mis pies, dorada por la primera luz, sus torres brillando como armaduras pulidas. Era el mismo horizonte que había observado desde Torres de Cristal cuando estaba en la cima, antes del escándalo, antes del arresto, antes de Vanessa, pero esta vez la vista se sentía distinta, porque esta vez era mía. La investigación federal había terminado con cargos contra 6 de los últimos cómplices de Vanessa. Los archivos de Jason, el testimonio de Priya y nuestro trabajo incansable desmantelaron hasta el último hilo de su legado. Cada dólar robado, rastreado, cada mentira expuesta, cada sombra arrastrada a la luz. Vanessa jamás volvería a respirar aire libre. Los tribunales me absolvieron oficialmente de todas las acusaciones. El veredicto fue enmendado públicamente. Y aunque ningún comunicado podía deshacer la humillación de los uniformes naranjas y las fotos policiales, la verdad importaba. Siempre había importado. Observé cómo los titulares comenzaron a cambiar. Exonerada, empoderada, reconstruida. Lo perdió todo y lo recuperó todo. Y bajo esos títulos estaban mis fotos. No en vestidos de seda ni en tacones de vértigo, sino junto a mi equipo, lanzando nuevas iniciativas, mentorando a jóvenes emprendedoras. Ya no era el ícono de moda, era algo más duro, más afilado, más real. La nueva empresa, Emerge, no era solo un negocio, era una promesa de no volver a perderme en la sombra de nadie, de construir desde las cicatrices, no a pesar de ellas, de ser el tipo de mujer que yo necesitaba cuando estaba rota y sola. Sasha se convirtió en mi socia. Ella había visto la oscuridad en Vanessa que yo ignoré, y aún así estuvo a mi lado durante todo el infierno. Ella nos destruyó a las 2, me dijo una vez, pero también nos dio esta oportunidad de reconstruir, y tenía razón. La destrucción de Vanessa nos forjó como acero. Jason se fue de Nueva York 2 semanas después del último arresto. Dijo que necesitaba paz, montañas, distancia. Antes de irse, me entregó una carta, esta vez escrita a máquina, doblada con cuidado. Eres la persona más fuerte que he conocido, no por haber sobrevivido a ella, sino por haber elegido no convertirte en ella. No me había dado cuenta de lo cerca que estuve, de la rabia, de la venganza, de volverme fría. Pero, de alguna forma, elegí un camino distinto.
Mi apartamento había cambiado. Ya no había vitrinas con trofeos, ni paredes blancas y estériles. Ahora había plantas, libros, música, vida. Las cosas que había olvidado que importaban. Aún había quienes preguntaban por ella de vez en cuando. ¿Cómo fue? ¿Cómo no lo viste venir? ¿Crees que lo intentará de nuevo algún día? Nunca les daba el gusto de una respuesta dramática. Solo sonreía. Porque la verdad era que Vanessa ya no me perseguía. Era un capítulo que había cerrado, y tenía las cicatrices para probarlo. Una tarde, caminando por las oficinas de Emergy, pasé junto a una pasante joven, nerviosa, entusiasta, con algo en su mirada que me recordó tanto a mí misma. Me detuvo en el pasillo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, vaciló, y luego, ¿cómo hiciste para no rendirte? Sonreí, recordando los suelos fríos de la celda, el silencio del juicio, el peso de la traición, y respondí, porque rendirme habría significado que ella ganaba. Esa noche escribí en mi diario por primera vez en años, no sobre Vanessa, no sobre el pasado, sobre lo que venía, nuevos proyectos, nuevos comienzos, nueva paz. Firmé mi nombre al final, y por primera vez se sintió completo. Salí al balcón, observando cómo el cielo cambiaba hacia el anochecer. La ciudad respiraba bajo mis pies, viva, y yo también. No porque hubiera renacido de las cenizas, sino porque caminé a través del fuego y no me quemé.